Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y estamos en esta edición especial desde Lima, Perú, y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, el congresista Marco Miyashiro. Marco, muchas gracias por aceptar esta entrevista, y para nosotros en México es verdaderamente importante saber un poquito del terrorismo. Es algo que nunca hemos enfrentado. Sé que tú tienes una gran experiencia en seguridad y me gustaría que me platicaras cómo fue que se inició esto y cómo distinguir el terrorismo de otras situaciones irregulares que pueden llegar a suceder. Bueno, el terrorismo en el Perú tiene una inspiración comunista. La inspiración comunista viene de Rusia, del principio del siglo XX, con el triunfo de la Revolución Rusa. Para la década de los años 60, en el Perú se produce una decisión. Comunistas pro Rusia, los moscovitas, y los comunistas pro chinos, los pequineses. Al haber esta decisión, para el año 1965 se presenta un llamado movimiento guerrillero, que con la ola del triunfo de la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución China, querían también imponer en el Perú la izquierda moscovita, ¿no? Un régimen totalitario socialista. Y esta guerrilla del año 65 ocupa 3 regiones grandes del Perú: en el norte la región de Cajamarca, en el centro la región de Junín y en el sur la región del Cusco. ¿Cuál es lo común de estas 3 regiones? Que son áreas serranas de los Andes. Y ellos querían hacer ese movimiento guerrillero, pero una descoordinación entre el sur y el centro hace que, en vez de hacerlo en el mes de noviembre, surge en el mes de junio. Se levanta el centro de Perú y a fin de año del año 65 son derrotados. Entonces, esa izquierda peruana, que se llamaba Movimiento de Izquierda Revolucionaria, como todos los partidos de izquierda en el Perú, se van fraccionando, hasta que llega un punto en que habían como 64 fracciones del llamado MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Independientemente de esto, al haber la decisión entre los moscovitas y los pequineses, surge dentro de los que siguen a Mao Zedong el partido o el movimiento, porque no llegó a ser un partido político, que se hizo llamar por el luminoso sendero de Mariátegui. Partido Comunista Peruano por el luminoso sendero de Mariátegui. Entonces ellos, liderados por un delincuente terrorista, Abimael Guzmán, viaja a China, se imbuye de toda la doctrina maoísta y cuando viene al Perú quiere hacer una revolución a la manera de Mao. Y para el año 79, el 3 de diciembre, realizan la clausura de la primera escuela militar de Sendero Luminoso. Okay. Bien, pero ¿dónde se realiza esa escuela militar? En un distrito de Lima, en Chaclacayo. Y fíjense cómo la historia da vueltas, que le hablo del año 79 y el año 2018, hace unas pocas semanas, ha sido liberado Osman Morote Barrionuevo. Y una vez liberado, ¿a dónde se ha ido a vivir? Pues precisamente a esa casa del año 79. ¿No encuentra la relación? Y el propietario de esa casa es el papá de Osman Morote Barrionuevo. ¿Quién es el papá? Es Efraín Morote Barrionuevo, quien a su vez en ese tiempo era rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Y el año 79, como rector, ya lo había invitado a Abimael Guzmán para que sea catedrático de filosofía y educación. Abimael Guzmán, aprovechando el cargo de catedrático, crea la Escuela Aplicativa de Educación.
La clausura, 3 de diciembre del 79, llega el 17 de mayo de 1980 y él, con un grupo de profesores y de alumnos de esa escuela aplicativa, se van a un distrito serrano muy pequeño, Chuchi, y quema las ánforas electorales como un acto simbólico, pero que para ellos significaba el inicio de la lucha armada. Perdón, cuando ese es un acto simbólico, pero ahí representa también anarquía, porque está desconociendo los mecanismos electorales institucionales. Precisamente, su mensaje era elecciones no, revolución sí. Muy buena su intervención, porque ellos atentan contra la democracia, porque dice que la democracia es una mascarada que se dan en las urnas. Por eso es que quemaron las ánforas electorales. A partir de ahí, continúa el proceso, todavía estamos en gobierno militar, y producto de esas elecciones, un puesto electoral en un distrito muy pequeño no afecta las elecciones generales y sale electo por segunda vez, primera vez, ¿no?, el presidente Fernando Belaúnde Terry. El señor, no, es segunda elección. El señor Fernando Belaúnde Terry, cuando le decía, no señor, hay un grupo que está cometiendo actos de terrorismo, no son terroristas, son avijeros. Están entre los campesinos. Roban ganado y si acaso, ¿no? Sí, porque quemaban haciendas, robaban ganado, ¿no? Pero ¿cuál era la realidad? Que el planteamiento de Abimael Guzmán, este dirigente terrorista, era copar todos los Andes del Perú. El Perú tiene 3 regiones muy claras: la costa, los Andes y luego la selva, ¿no? Y decía, si nosotros copamos los Andes del Perú, vamos a hacer la guerra del campo a la ciudad. Y ese fue su planteamiento. No le hizo caso el policía, director general de una institución policial peruana que era la Benemérita Guardia Civil. Dice, ¿no? Señor, no son avijeros, son terroristas. Lo destituyen del cargo. Era comprensible que ningún gobierno de cualquier país no le conviene reconocer que en su país se está cometiendo actos de terrorismo. Entonces, esto es aprovechado por Sendero Luminoso para irse expandiendo. Comenzó en Ayacucho, se expandió a las regiones vecinas, Huancavelica y Apurino, y el 3 de marzo de 1983 toman la cárcel pública que estaba en la capital del departamento de Ayacucho, la región Ayacucho, y liberan a todos los terroristas. Ante ese hecho tan escandaloso, el presidente de la República se ve obligado a declarar estado de emergencia. La Constitución reconoce 2 estados de emergencia: el estado de sitio para caso de guerra y el estado de emergencia cuando el orden público ha sido rebasado a nivel de la Policía Nacional. Pero tengo una duda. Antes de eso, a nivel internacional ya había sido Sudamérica objeto de los reflectores porque había pasado las Malvinas. Claro. Entonces, perdón, algunas de las armas que se manejaron en Sudamérica a través de las Malvinas subieron a Perú. No. Después le cuento algo de las armas, okay, a la que usted quiere hacer referencia. Ellos, para conseguir las armas, decían, si quieres un arma, mata a un policía, mata a un soldado. Y gran parte del armamento era producto del asesinato de policías y militares. Bueno, va expandiéndose más todavía ya a la región norte, a la región sur, al centro, ¿no? Y le hablo de 1983, que toman la cárcel de Huamanga, capital del departamento de Ayacucho, y luego toman la cárcel de Cerro de Pasco. Y el segundo al mando de Sendero Luminoso, que era conocido como Feliciano, rescata a su mujer, rescata a su esposa, la camarada Elena,
y como estaba en el centro de Perú, se fuga hacia la ceja de montaña, o sea, la parte de montaña alta, que para nosotros representa el departamento de Huánuco y San Martín, que era el principal centro de cultivo de hoja de coca. Para esto, de los años 70, en paréntesis, el Perú se ve involucrado en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas porque hay un gran desarrollo del cultivo de la hoja de coca, que es un cultivo tradicional, pero dejó de ser cultivo tradicional para convertirse en el principal insumo del clorhidrato de cocaína. Y precisamente cuando llegan a un valle conocido como el Monzón del Cuchara, o el río Cuchara, ¿no?, descubre que ahí el campesino que se dedica al cultivo de hoja de coca prefiere estar con Sendero Luminoso, porque lo defiende el Sendero de las fuerzas policiales del Estado peruano que lucha contra el tráfico ilícito de drogas, y va acrecentando y cimentando su fortaleza en la zona cocalera. Bien. Estamos en el año 83 y la izquierda peruana, aquella del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, decía: si Sendero Luminoso sigue avanzando, entonces la izquierda peruana no va a tener otra opción que unirse a Sendero Luminoso. Vamos a crear otra organización. Y aparece el llamado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Muy limitado, con un discurso diferente, pero que terminó en la misma situación que Sendero Luminoso. Perdón, aquí tengo una duda. Diga. Si bien las ideas eran socialistas, o Pero bueno, uno era socialista, comunista, chino. exacto, Los otros son guevaristas, esa revolución Anarquistas. de guerrillas, anarquistas, pero comunistas principalmente de la revolución rusa. ujú, Quería ser de obreros, mientras que el comunismo chino busca obrero campesino. ok, Por eso es la hoz y el martillo, ¿no? Bueno, ya tenemos dos organizaciones que vienen actuando en el país, y la policía teníamos el problema que capturamos al delincuente, pero cuando lo poníamos a disposición del Ministerio Público y luego al juez, salían en libertad en muy corto tiempo. Quería hacerle presente que cuando en Ayacucho se declara en zona de emergencia, hay dos generales que asumen el cargo y ellos le advierten al presidente: señor presidente, nosotros somos ejército, somos Fuerza Armada, estamos preparados para matar, pero este tipo de lucha tiene que ser integral, política, porque uno de los discursos que da Sendero Luminoso dice que ellos es la salvación a través de su revolución, llamada revolución, porque en muchos lugares del país no había presencia del Estado. ok. Bien. Sigue avanzando y la lucha se va siempre delegando a las fuerzas policiales, a la Fuerza Armada. Llegamos así a la década del 90. Ya para esto los muertos eran aproximadamente 20.000, la deuda era más de 20.000 millones de dólares en pérdidas, porque ellos buscaban la destrucción de los medios de producción del país. En la serranía, a los agricultores, al campesino, no le dejaban cultivar para vender, solo podían cultivar para su consumo. Y la tierra, que no era cultivable para vender, tenía que ser reemplazado por el cultivo de la hoja de coca para incrementar el narcotráfico. Sí, perdón, tengo aquí una duda. En ese tiempo se da la primera etapa de Alan García, ¿Sí? cuando se de alguna manera desconoce, bueno, no es que desconozca, sino que tiene una relación con la deuda externa, que dice que no hay pago, y de alguna manera vuelve a haber una presión internacional hacia Perú. Eso de alguna manera detona la situación interna todavía más. No, porque fíjese usted, no soy aprista, partido de Alan García, pero cuando él asume el gobierno, primer y segundo año, bien que mal van dando la cosa. Lo que usted menciona, que cierra la banca, no pago de la deuda externa, se da el año 87.
pero Sendero Luminoso está desde el año 80 socavando todo sistema de producción en el país. ¿Y por qué lo hace esto? Porque ese pensamiento Gonzalo, que es el alias del delincuente Aymael Guzmán, dice, si el pueblo o el campo, el campesino tiene hambre, entonces es capaz de pensar en revolución. Cuando el pueblo tiene que comer, no piensa en revolución, Claro. piensa en progresar. Bueno, entonces para ellos, destruir las torres de energía eléctrica, hacer los llamados paros armados para que nadie salga a trabajar, era parte de su política, ¿no? De su estrategia. Por parte del MRTA, usted antes me preguntó si los armamentos utilizados en la Malvinas se encontraron. No. Curiosamente lo que se encontró en el Perú era armamento venezolano. Y la relación que tenía el MRTA era directamente a través de Nicaragua con Cuba. Okay. Por eso es que le decía que su ideología va más pegado a esa guerrilla guevarista de Che Guevara, ¿no? Bien, pero seguían. Entran en pugna también con Sendero Luminoso. Y en muchos lugares incluso había problemas por, como las grandes mafias criminales, de ocupar el territorio. Entonces había enfrentamientos entre ellos. Y el MRTA logró ubicarse en el campo, pero en algunas zonas. Mientras que la gran mayoría, llegando al 70% del territorio nacional, estaba ya bajo la influencia terrorista. Entonces, cuando llega el año 1990, el presidente Fujimori cambia de estrategia y utiliza o sigue a uno de sus consejeros, que fue Hernando de Soto, un economista. Sí, claro. El otro Sendero. Del otro Sendero. Y Hernando de Soto dice, nuestra población andina se ve afectada por el terrorismo y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, no tiene la capacidad de cubrir ese territorio. Y crea los comités de autodefensa y desarrollo, los CATS. Perdón, aquí tengo una duda. Sí. Estamos diciendo que está produciendo cocaína Perú, ¿Sí? pero en ese momento quien era la joya de la corona, por decirlo así, en cuanto a producción de cocaína, era Colombia, en Sudamérica. ¿Sí? ¿Qué tan buena o qué tan mala era en comparación con la colombiana? No. Tiene usted toda la razón, y en la década del 80 y del 90 Sí. incluso, Perú no producía clorhidrato de cocaína, producía la pasta. Ajá. La pasta básica de cocaína, de tal forma que las avionetas clandestinas que llegaban al Perú se llevaban la pasta básica de cocaína. Y Colombia tenía el cartel El laboratorio. y el laboratorio, ¿no? No se da esto hasta después del año 2000. Ok. ¿No? Bien. Curiosamente, el armamento era venezolano, pero también habían problemas en Panamá, por ejemplo. Como es un centro comercial internacional, no entiendo de qué manera, pero el armamento llegaba a Panamá y de Panamá lo pasaban a Perú. A tal punto que en una oportunidad se comunicó a la policía panameña que había un embarque clandestino de armas y explosivos. Y al no tomarse la medida preventiva del caso, con un soplete le quieren hacer el agujero a un rodillo de una aplanadora, un tractor aplanadora, y estaba cargado de explosivos y mata a la policía panameña. Y ese cargamento era destinado por el MRTA hacia Lima. Bueno, al haberse creado los comités de autodefensa y desarrollo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tuvo un gran apoyo, que fue los ojos y los oídos del campesino para la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada era la que se encargaba de entregarle armamento, principalmente escopetas, no armas de guerra, escopetas, ¿no? Y
darle el adoctrinamiento y coordinar, colocar bases muy cercanas, ¿no? Ujú. Y ahí se pudo hacer un paralelo para que no sigan extendiéndose a nivel del campo. Perdón, otra pequeña interrupción ahí. En un momento dado, estoy de acuerdo que venía de Panamá el armamento, pero también Estados Unidos había tenido una guerra antes, en Vietnam, y nosotros de alguna manera es la ventana al Pacífico. Se pudo demostrar que viniera también armamento de esa Americano guerra, no. pero de vietnamitas. No lo he verificado, pero dirigentes del MRTA que después trabajaban para mí me confesaban que la instrucción la recibían en Nicaragua y que los instructores eran vietnamitas. ¿Y por qué vietnamitas? Porque ellos eran los que habían derrotado a un ejército imperialista, Claro. como eran los Estados Unidos, Claro. según sus propias palabras, y que los Estados Unidos eran los que daban asesoramiento a todos los países que luchan contra las organizaciones de esta naturaleza terrorista, comunista. Sí. Bueno, pero Fujimori fue más allá. He tenido la oportunidad de conversar con gente del gobierno y me decía, ¿cuál es el problema que tienen ustedes? Mira, el problema es que nosotros capturamos a los terroristas y a los 5 o 6 meses ya están en libertad. ¿Por qué, mira? Las leyes. Y cambian la legislación. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver seguimos con esta interesante charla con el congresista. Volvemos. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos platicando con el congresista Marco Miyashiro. Perdón, me comentabas. Cuando hemos tenido ya hasta ahí 12 años de terrorismo, la represión por parte del Estado, la contención que debería desarrollar no funcionaba. Entonces Fujimori modifica la legislación y dice, aquel que mata personas, aquel que destruye bienes públicos o privados, porque eso era lo que destruía la economía, ya no va a cometer delito de terrorismo, sino delito de traición a la patria. Y como los jueces son asesinados por Sendero Luminoso, los fiscales son asesinados por la policía también, vamos a darle facultades extraordinarias para que el delito de traición a la patria sea juzgado por militares. Y que en un juicio sumario, no esos juicios que duran 2 o 3 años, se dé la sentencia y pone plazos muy cortos, 30 a 60 días. Ahí cambió la cosa. Pero dijo, ¿no? ¿Por qué los terroristas han avanzado tanto? Por falta de presencia del Estado. Entonces su principal preocupación fue construir carreteras, construir colegios, construir centros de salud. Muchos de estos centros de salud, colegios y las carreteras son las únicas que todavía existen hasta la actualidad, a tal punto que muchos colegios se convierten en el centro cívico, es decir, el centro donde, como es de material noble, concurre toda la población a realizar sus actividades comunales. Bueno, Perdón, en ese momento ya había salido de una crisis del desconocimiento de la deuda, ya está regenerando, ya había dinero en Perú. todavía ¿No? Todavía está en pleno proceso de reinserción al sistema Económico mundial. mundial. Y en ese sentido, ¿quién era el que aportaba dinero a Perú? En los primeros tiempos fue Japón. Japón. Sí, ¿no? Después ya se aperturó las relaciones con Estados Unidos, que también había cerrado. El Fondo Monetario Internacional se reinserta, ¿no?, a la economía mundial.
Pero hay algunas situaciones, ¿no?, en donde la policía, hasta el año 90, hacía lo que se llama detener para investigar. ¿Qué significa esto? Se producía un acto terrorista y la policía concurría o estaba próxima y capturaba a los sospechosos. Y a partir de ese sospechoso comenzaba la investigación. No es un mal método, porque es la reacción que tiene la policía para capturar a los terroristas. Pero un gran compañero, el coronel Benedicto Jiménez, comienza a trabajar al revés. Si vemos al sospechoso, no lo capturamos. Vamos a seguirlo. Vamos a ver a dónde va. Vamos a ver con quién se contacta. Y es así como se va perfeccionando una teoría que le llamamos la teoría de inteligencia operativa policial, ¿no? Y el año 92 da como resultado la captura de Abimael Guzmán y la cúpula dirigencial. ¿Sí? Ahí no terminó la cosa porque nosotros decíamos, hemos dado un gran golpe, esto significa la pacificación del país, pero todavía hay mucha gente. Pero, por ejemplo, en Lima, captura 12 de septiembre a Abimael Guzmán, en el mes de octubre capturamos a toda la cúpula dirigencial de Lima, ¿no? Y así hemos seguido trabajando a lo largo de todos estos años, hasta que el año 95 Sendero ya buscaba un acuerdo de paz político, ¿no?, con el gobierno, pero no se le dio esa situación. Pero el MRTA sufre un gran revés el año 95, donde en el centro de Lima, en el distrito de La Molina, se captura a parte de la cúpula dirigencial, y dentro de ellos estaba Lori Berenson, la periodista norteamericana, y estaba también Rincón Rincón, uno de los dirigentes máximos del MRTA, y la esposa de Néstor Serpa Cartolini. Entonces, diciembre del año 95, para este entonces, fracasa un plan que ellos tenían de tomar por asalto el Congreso de la República. Perdón, aquí tengo una duda y ya nada más me perdí en cuanto a fechas. Hubo un momento en que, si no mal recuerdo, ponen una bomba en un edificio de Miraflores. Claro, eso fue el año 92. Eso es a lo que me refiero. Esa fue la gran afectación que tuvo Lima en cuanto a población civil. No. Lima ha sido víctima, pero Miraflores para nosotros es un barrio residencial de alto nivel económico. Sí. Vea usted, eso fue el 16 de julio de 1992. Previo a capturar a Abimael. Sí, pero el Día de los Enamorados, 14 de febrero, en una barriada o en una villa, no sé cómo le llamarán ustedes, Vale. muy bajo económicamente, una dirigente barrial, María Elena Moyano, también es asesinada. Pero una vez que su cadáver está en el piso, le colocan un cartucho de dinamita debajo de su cuerpo. Ahora bien, esto pasó el año 92, pero el año 82, al segundo año del gobierno de Belaúnde, en su local partidario central, que está en pleno centro de Lima, acá nomás en Paseo Colón, se bajan terroristas y ametrallan el local. 2 muertos, 29 heridos, ¿no? Y a lo largo de toda la historia, muertos policías, muertos autoridades, incluso congresistas de la República, ministro de Estado, ¿no? Era frecuente. El año 88, en Bolivia, se mata a Samuel Doria, se mata al agregado naval del Perú a la Embajada de Bolivia, ¿no? Y lo que le estaba comentando. Sí. Capturado esta parte del MRTA del año 95, que pretendía tomar por asalto el Congreso de la República, en Bolivia se produce el secuestro de Samuel Doria Medina, quien había sido ministro de Producción de Bolivia. Y por su rescate, después de 3 meses, logra $1.400.000. Y con ese dinero financian otra actividad, que fue la toma de la residencia de la Embajada de Japón en Lima. Aquí tengo 2 preguntas. Primero,
los toques de queda ya eran de alguna manera común en la gente. ¿Cómo reaccionaron a esa instalación de toques de queda por horas? La gente, la población civil. No. Los toques de queda comenzaron desde el año 80, ¿no? Y se prolongó todos los años, ¿no? Entonces, imagínese usted tener un establecimiento comercial. ¿Cómo va? Y eso ha pasado con mi familia, tenían pequeños negocios. Por ejemplo, en el verano vendían helados y fracasaron, porque se tumbaba la torre eléctrica y no había cómo refrigerar, claro, los ice cream, ¿no? Y eso era sumamente grave. Por eso es que la economía comienza a bajar, independiente además de la mala administración del gobierno. El toque de queda, los paros armados. Ve usted de qué se ufana este terrorista Aymar Guzmán. ¿Qué hacemos en los paros armados? Dice. Nosotros a todos los vehículos de transporte público que sí salen a trabajar le meten dinamita. Entonces ya no salen. Claro. Tiran dinamita por todos lados. Y los colegios que quieren trabajar porque es su función, los padres no mandan a los niños al colegio. Entonces, ¿de qué se ufana Aymar Guzmán? Dice, ¿no? Esos transportistas que no están de acuerdo con lo que hacemos, esos padres de familia que no mandan a sus hijos a la escuela, no creen en la revolución, pero están apoyando a la revolución porque están acatando el paro armado. Okay. Era una forma de involucrar. Ahora, yo le contaba que a María Elena Moyano el año 92 la matan y colocan un cartucho de dinamita. Eso era frecuente. A nuestros campesinos, no, principalmente a las autoridades, siempre le colocaban un cartucho debajo del cuerpo para que huele. ¿Por qué? Porque ese pensamiento Gonzalo de Aymar Guzmán decía, ¿no? Mata a uno para asustar a 5.000. ¿No? Ahora bien, en el campo. El campesino pues es una persona simple que se dedica a producir, a vivir, ¿no? Y ahí llegaba Sendero con un discurso político que ni lo entendían, pero daban órdenes, como por ejemplo, cultiva solo para producir, solo para tu consumo, no para vender, ¿no? El que no le hacía caso regresaba y lo mataban, pero decía, ¿no? Campesino que no cumple las órdenes del Sendero Luminoso es que no quiere la revolución. Y campesino que no quiere la revolución no merece el precio de una bala. Entonces lo mataban a machetazos. Pero, no contentos con eso, a esas pequeñas comunidades que son de 5, 6, 8 familias, ¿no? Pequeños asentamientos humanos, hacían formar a toda la población. Y cada uno de los campesinos, que generalmente se conocen, son amigos, en muchos casos son padres, tíos, primos, sobrinos, ¿no? Le entregaban el machete y tenían que meterle un machetazo más al cadáver. ¿Por qué? Porque ese pensamiento Gonzalo de Aymar Guzmán decía, cuando el campesino tiene sangre en las manos, es más fácil meterle sangre en la cabeza. Pero tengo aquí dos dudas. ¿Qué pasaba con los niños? ¿Los niños los jalaban para el ejército? ¿O para su ejército, para su movimiento terrorista? ¿A los jóvenes cómo se nutría, en primer lugar? Y segundo lugar, si algo hemos tenido los pueblos latinos es la religión cristiana. En ese sentido, de alguna manera, te da una esperanza la religión cristiana. Aquí, en esos asentamientos de campesinos, ¿existía alguna religión? Todas las religiones son positivas. Cualquier tipo de idea que se va al extremo es negativa. Claro. La religión católica, y yo soy católico, la religión cristiana ha tenido sus excesos, como por ejemplo la Santa Inquisición. Claro. Ha tenido sus excesos, por ejemplo, en las cruzadas. Claro. ¿No? Por lo tanto, el islámico es una buena religión, pero llevado al extremo, también vemos los efectos negativos actualmente. Pero a lo que voy es que cuando entra Sendero, comienza a hacer un lavado cerebral
a tal punto que, y usted debe haber escuchado esa frase, la religión es el opio del pueblo. Claro. ¿Mm? Y eso lo inculcaban, ¿no? Porque la vida está ahí, ¿no? Lo demás, pamplinas. Bien. Y además, ellos ya desde los años 80 han hecho el secuestro de mujeres jóvenes para tenerla como esclava sexual, y producto de esos nacimientos ya tienen lo que ellos llaman los pioneritos. De tal manera que una vez capturado Sendero, con el rescate de los rehenes de la residencia, se acabó el MRTA en la parte militar. Capturado a Ismael Guzmán, comienza el inicio de la pacificación del país. Pero hubieron dos lugares que no se pudo pacificar, que fue el Guayaga, la zona cocalera, y las otras zonas donde se ha expandido principalmente el tráfico ilícito de drogas, que son los valles de los ríos N, Apurímac y Mantaro. Este valle de los ríos N, Apurímac y Mantaro se ha convertido en la principal fuente de abastecimiento de ese insumo que es la coca, la hoja de coca. Okay. Y se ha extendido a nuestra frontera norte con Colombia. Cuando el gobierno colombiano ha negociado una paz, con la que yo no estoy de acuerdo, ¿no?, con las FARC, nosotros le llamamos a estos residuos de Guayaga y de Brain, Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, le llamamos los remanentes terroristas. ¿Cómo le dicen los colombianos a lo de la FARC que no se han plegado al acuerdo de paz? Son las organizaciones armadas, los grupos armados organizados residuales. Pero la frontera de Perú con Colombia es un río, que es el río Putumayo. Y ese río lo cruzan muy fácilmente los colombianos, ¿no? Y esa zona de nuestra región selvática, ¿no?, también se está llenando ahora de cultivo de hoja de coca. Ok, tengo otra duda. Hemos hablado ya de lo que es la parte de Abimael. ¿Y qué pasa con la parte de Tupac Amaru? El Tupac Amaru fracasó cuando ya tomaron la residencia. Pero una pregunta, hablemos un poquito más de la filosofía. Así como la filosofía que estamos diciendo se quedó en esos dos lugares, ¿la filosofía de Tupac Amaru trascendió o se murió es así en la residencia? La organización militarmente fracasó. Sí. ¿No? Pero las ideas políticas tenemos ahora, y les cuento, 1997, ¿no?, en Ñacanguazu, un valle de Bolivia, se realiza la convención de los grupos revolucionarios de América Latina. Y concurre gente del MRTA, pese a que ya había fracasado el año 96. ¿Qué se celebraba el año 97? Se celebraba los 30 años de la muerte de Che Guevara, claro, en Bolivia. Claro. ¿Y qué es lo que se propone ahí? ¿No? El surgimiento de dos frentes, un frente bolivariano y un frente sanmartiniano. Ok. Que se refiere principalmente a Simón Bolívar y a don José de San Martín. De estos dos, el que más se ha desarrollado es el frente bolivariano, principalmente con el llamado Foro de Sao Paulo. Este Foro de Sao Paulo agrupa a todas las organizaciones llamadas de izquierda, porque ahora no quieren llamarse comunistas, pero dicen ya no vamos a utilizar las balas, la dinamita. Vamos a utilizar otra bandera de lucha, como es la defensa de la ecología, la defensa de los derechos de la mujer, los derechos de la ideología de género. Y con eso está contaminando a muchos países de Latinoamérica. Y este señor, Lula, encontró que a través de las empresas constructoras, como Odebrecht en Bolivia, en Brasil, se podía influenciar para solventar a los partidos políticos y luego ponerle condiciones
para que este frente bolivariano vaya surgiendo a través del llamado Foro de Sao Paulo. Es sumamente peligroso. Perfecto, vamos a hacer una pausa y regresamos, amigos, en tus propias palabras. Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Vine a sanar la muerte de tantas, a renacer la cicatriz, a florecer las heridas. Y no tengo culpa ni miedo. Nuestro canto curó y se hizo vuelo. Mi amor se forjó entre dolores. Del repudio engendramos colores. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Nuestro grito quebranta el silencio, memorias que nacen del fuego. Nuestros cuerpos no son tradiciones, son poemas, son revoluciones. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Corazón, no dejes nunca de latir. Corazón, no dejes nunca de luchar. Corazón, resiste que somos millones. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Tú sigue queriendo, no dejes de amar. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos platicando con el congresista Marco Miyashiro. Marco, sabemos cuál es el problema. El problema es, de alguna manera, esa ideología, ya no es socialista, es de izquierda, o como quieras llamarle, pero cierto, es una ideología difícil. Bien, cuando usted se presentó y dijo que era mexicano, yo le decía del mero mero, porque aquí, en el Perú, se tiene la idea del mexicano que es el mero macho. Ajá. ¿No?
Zapata nunca pierde y cosas Claro. por el estilo. Pero con el cambio de los años, no conozco la realidad mexicana, pero ¿cómo les va a ustedes con la situación de la ideología de género? Esa situación del mexicano machista o del peruano machista, para no meterme con Ajá, el latino machista. el latino machista, ¿no? Esa ideología de género verdaderamente yo estoy totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque sea homosexual o no, es un ser humano. Claro. Y nosotros tenemos que tener, todos los seres humanos, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Independientemente de lo que creas o no creas, ¿no? De lo que eres o de lo que yo no quiero ser, ¿no? Por ser humano ya es suficiente para que se respeten los derechos humanos. Pero la ideología de género aquí en el Perú está causando mucho daño porque eso es parte de la estrategia de la izquierda que trata de destruir a la familia. Una situación que se ha favorecido en demasía a la destrucción de la familia son los avances tecnológicos. En mi caso soy padre de familia y muchas veces en las reuniones familiares todos los hijos, los primos, los sobrinos están con su teléfono. Ujú. Y ya no hay esa comunicación del abuelo que transmitía al padre, el padre a los hijos. Se ha quebrado. ¿No? ¿Y qué es lo que nos invade ahora? Son las noticias negativas, ¿no? Porque nuestro sistema de libertad de prensa colinda o choca, está enfrentado con el derecho de libertad de empresa. Y el periodista normalmente tiene que someterse al derecho del empresario de la prensa, ¿no? Una cosa es libertad de prensa, otra cosa es libertad de empresa. Y la necesidad económica va por todos lados. Lula da Silva en Brasil utiliza a Odebrecht, pero ellos han promovido el surgimiento de muchos gobiernos pertenecientes al Foro de Sao Paulo. Yo no me quiero referir a ningún otro país porque no es dable que desempeñando un cargo político me entrometa en los asuntos, pero ojalá, ¿no?, que las ideas de la izquierda no se vayan al extremismo bajo esa bandera de lucha y respeto de los derechos humanos, hacer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se convierta en un tirano a nivel de Latinoamérica, como lo quiere hacer en el Perú. Nosotros tenemos una constitución, la constitución política del Perú, y sobre eso las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quiere que sean acatadas, como por ejemplo que nosotros no investiguemos. Y uno de los roles principales de un congresista peruano es el fiscalizar, ¿no? Y eso no puede ser. Otra parte es cómo hacer para que nuestra juventud, me refiero exclusivamente al Perú, tenga conocimiento sobre los peligros del comunismo. Veo a muchos jóvenes con la cara del Che Guevara en el pecho, ¿no? Y hasta en la marcha del orgullo gay, ¿no? Con barba, imitando al Che Guevara, ¿no? Y el Che Guevara, ¿cuántos homosexuales ha matado? Claro. Eso lo consideraba una lacra, un cáncer para la Revolución Cubana, pero se olvidan esa parte de la historia. El MRTA en el Perú, el 31 de mayo de 1989 entró a un pueblo en Tarapoto, una región del departamento de San Martín del Perú, y mató a todos los homosexuales y prostitutas que encontraba en la calle, ¿no? Y ahora esa misma gente que sigue esas mismas ideas de socialismo y el comunismo pretenden pues erigirse como defensores de los derechos humanos, la igualdad de género, etcétera, etcétera. Perdón, pero aquí hay algo que me llama la atención. Mató a todos los homosexuales. Sí. Pero pregunta, ¿por qué a las prostitutas y eventualmente ellos mismos utilizaron a las mujeres como, de alguna manera, como una... Eran esclavas sexuales. Exacto, esclavas sexuales. Haz lo que digo, no lo que hago. Ah, ok, Así decían muchos curas también. entiendo.
Ese es el problema. Una cosa es el discurso, otra cosa qué es lo que verdaderamente hace, ¿no? Porque dice, nosotros estamos en defensa del pueblo, etcétera, etcétera, pero secuestraban a todos los empresarios, ¿no? Y les cobraban una millonada. Dicen que son defensores de los derechos humanos y cuando secuestraban, los tenían confinados en 2,20 metros por 1,50 metros. Y el cobro. Y además, cuando la familia se ponía reticente, le tiraban su bomba en la casa. Entonces, para secuestrar a un empresario, mataban al de seguridad. Y eso lo hacía el MRTA. ¿En qué se diferenciaba de Sendero? Claro. En nada. Es por eso que nosotros tenemos que alertar. Y cuando se habla de libertad política, efectivamente, que cada quien tome la decisión, pero que sepa verdaderamente cuál es el camino y cuál es el objetivo. Nosotros tuvimos un dirigente del Partido Comunista Peruano, Leonida Yerovi, y él decía, si eres revolucionario a los 20 años, estás muy bien. Todo joven debe ser revolucionario. Pero si tú eres comunista a los 40, eres un imbécil. Has fracasado. ¿Cómo hacemos ahorita en el papel de congresista, en el papel de un hombre que ha vivido el Perú y lo ha sufrido? Porque realmente durante 2, 3 décadas se sufrió fuerte. ¿Cómo hacer para cambiar la mentalidad de los niños, de integrarlos, de los jóvenes, integrarlos a la familia y rescatar los valores? Ve usted, a nivel de mi rol como congresista, una parte es la de legislar. Y en cuanto a las leyes, estamos prohibiendo que personas sentenciadas por delito de terrorismo, delito de tráfico ilícito de drogas, delito de corrupción, puedan ocupar cargos públicos. También estamos presentando, algunos ya han sido aprobados, para que no puedan participar en la actividad política. ¿Por qué es esto? Porque el servicio al Estado debe ser un honor, cualquiera que fuera el cargo, desde el más simple barredor, ¿no?, hasta el director, el presidente de una organización, tiene que sentir que están al servicio del pueblo. Y eso no puede hacerse con gente que ya ha sufrido carcelería, ha destruido, ha matado y que quieren volver ahora a tener el poder, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el Congreso de la República tiene un programa que se llama Participación Ciudadana. Y ese es un programa que no lo llevamos los congresistas, participamos cuando somos invitados, pero cuya finalidad es acercar la institución del Congreso al pueblo. Tenemos, por ejemplo, el Congreso Juvenil, que es una actividad en donde a un determinado grupo de jóvenes, que tiene que ser multitudinario, se va haciendo una selección para que entre ellos mismos escojan sus 130 representantes. Y se hace unos talleres con la finalidad de que presenten borradores del proyecto de ley, ¿no? Finalmente son entregados a congresistas invitados y se analizan. Y muchas ocasiones han habido muy buenas ideas de estos jóvenes, ¿no? Incluso tenemos un parlamento escolar que también se agrupa a diferentes centros estudiantiles y se nombra dentro de ellos un parlamento escolar, ¿no? Y se hacen las mismas prácticas para que vayan ejercitándose en la tarea de que lo que veo, lo que vivo, cómo lo puedo plasmar en una norma que pueda mejorar la convivencia social. Ajá. Perdón, aquí tengo una duda. Las instituciones, es al final, el crear instituciones fuertes fue lo que salvó al Perú. El respeto al militar, el respeto a la autoridad, el respeto a la familia, de alguna manera me parece que fue lo que pudo enderezar el camino del Perú del terrorismo. Pero hay una figura que siempre recordamos en México y es algo que nos ha llamado mucho la atención: la figura del juez sin rostro. Esa figura, ¿qué tanto representó
para la fortaleza de las instituciones? Significó mucho. Recuerde usted que la modalidad de utilizar jueces sin rostro era para proteger a los jueces de evitar ser víctimas de los mismos terroristas. Y no solamente se aplicaba en el Perú, han habido otros países como en Italia, por ejemplo, para luchar contra la Mano Roja, la de Tomás Moro. ¿No? Se tuvo que implantar un sistema de jueces sin rostro. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el Perú? Que muchas de esas sentencias obtenidas a través de este tipo de juzgamiento fueron anulados en el año 2000. Y por eso es que muchos de los terroristas sentenciados antes del año 2000 salieron en libertad. Y las condenas impuestas por ellos fueron todas reducidas a tal punto que de los más o menos 5.000 detenidos en las cárceles internas para el año 2000, actualmente hay 347 en nuestra cárcel. Wow. Y al final tengo una pregunta. Todos los que participaron en los jurados sin rostro, en los jueces sin rostro, ya no hubo repercusiones contra ellos, ¿realmente se mantuvo la secrecía de ellos? El secretismo se mantuvo. Porque, ve usted, para obtener un beneficio en una cárcel es necesario tener buena conducta. ¿Quién evalúa la buena conducta? Normalmente un sociólogo, un psicólogo. Pero si el sociólogo, cuando se entrevista con el terrorista le dice: doctor, qué bonita es su familia, estudian en tal colegio. Claro. Muy linda la niña. Usted como psicólogo, ¿cuál sería su reacción? No, ya te están inhibiendo. Es una amenaza Claro. velada, pero todas sus palabras fueron bonitas. Claro, ya es... Claro. Es por eso que el sistema tenía que mantenerse con ese aislamiento. Y no son pocos los jueces y fiscales que han sido asesinados por Sendero Luminoso. Finalmente, dos preguntas que me gustaría mucho, ahora sí que nos diera su opinión. La primera, ese foro de Sao Paulo ha crecido, en algunos casos ha disminuido su poder, en otros casos se ha mantenido, en otros casos ha incrementado su influencia. En su opinión, ¿cómo lograr, no controlar, pero sí de alguna manera, lograr cosas positivas de ese foro y no todo el negativismo que implica su esencia? Yo creo que toda persona debe aprender de las cosas buenas y de las cosas malas. Incluso de las cosas malas, y tenemos ahí el claro ejemplo del caso Lavallato, en Brasil. Y cómo es que los jueces de Lavallato han encarcelado a Lula da Silva. Y cómo es que hace 2 o 3 días lo han querido poner en libertad. Entonces, el ejercicio del poder es un problema. Eso tiene que estar sumamente controlado. Y usted sabe qué emblema es este. La flor de lis. Una flor de lis, que es el emblema de los scouts. Yo hasta ahora soy scout. Pero había un economista que no lo conozco personalmente, pero decía: todo funcionario público tiene que tener un espíritu scout, porque es un espíritu de servir a los demás sin esperar recompensa. Yo decía: caramba, tomo nota y hago mía la frase, ¿no? Y si usted ha estado en la sala de espera, ha visto que cuando doy la bienvenida también coloco este tipo de cartel. Porque es una mala costumbre, acá le dicen la coima, en su país creo que le dicen la mordida. Y eso sociológicamente está catalogado como los delitos grises. Los delitos grises son aquellos en donde el autor y la víctima entran en una componenda. Y normalmente se refiere a la coima, a la mordida. Claro. Pero el dinero sale del bolsillo de uno de ellos. Sí. Además de esto, clasificación gris, hay otro nivel que le llaman el delito blanco, el de cuello y corbata, que lo comete el funcionario que tiene
poder sobre el erario nacional. Ujú. Pero no se hable de funcionario público, porque normalmente el que recibe, entrega y reparte es una empresa privada, Claro. llámese Odebrecht o cualquier otro. Ujú. Entonces, cuando estos delitos blancos crecen, hace que el erario nacional, el tesoro público, sea despilfarrado para bolsillos particulares y que el Estado no pueda satisfacer las necesidades del pueblo. ¿Y eso qué genera? Los delitos rojos. Los delitos rojos, que es el robo, el asalto, el asesinato, la falta de educación, que genera el crimen intrafamiliar, ¿no? Que es sumamente grave en el Perú. Y la característica de esos delitos es que lo ve la policía, lo ve la fiscalía y lo juzgan los jueces. En los delitos grises, en algunos casos que son escandalosos, pero muy poco en los delitos blancos. Claro. Ya no lo ve el juez, no lo ve el fiscal ni la policía. Finalmente, congresista Marco Miyashiro, en sus propias palabras, ¿quién es usted? Un viejo esclavo, que ahora está en un cargo político. Tengo 33 años de casado y esos 33 años me ha dado la suficiente madurez para poder contrarrestar a cualquiera que venga aquí a tratar de ponerse bravo. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje para México? Un saludo a todos los mexicanos. Yo tengo un gran amigo de la colectividad japonesa, que es el señor Carlos Kazuga, ¿no? Yakult. Con el Yakult. Y su familia siempre está en coordinación con la colectividad japonesa en Perú. Muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos han seguido en esta edición especial. Hasta la próxima.